Buenas noches y bienvenidos a Parlamentarias 2017. Nuevamente, desde la Vinocracia, llevando a ustedes los eventos más importantes de la comuna y el distrito. Aquí comienzan Parlamentarias 2017. Empezando nuestra conversación de hoy, nuestro invitado, me atrevería a decir, asumo la responsabilidad, futuro diputado de la República. Con nosotros hoy día, Jorge Alessandri Vergara, candidato de la Unión Demócrata Independiente por el Distrito 10. Bienvenido, Jorge, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tremendo Distrito 10. Tremendo Distrito 10, 900.000 electores. Así es. Perfecto. A mí me gusta empezar esta entrevista, no sé si tú has visto algunas, con hacer un recorrido, ir conociendo al candidato y que la gente, nuestra audiencia, vaya conociendo, en este caso, a Jorge Alessandri desde sus primeros momentos en la política, sus primeras ideas, sus primeras motivaciones. Sin duda, sin ninguna duda, tus primeros vínculos con la política son en la casa, me imagino yo. Así es, familiares. Familiares, escuchando de los abuelos, tíos abuelos, presidentes, etcétera. ¿Qué significa ser un Alessandri? Primero, agradecer la invitación a los dueños de casa. Me encantó entrar a este lugar, la Vinocracia, no lo conocía yo, este local en Irarrázaval. Y me fui fijando en cada detalle en la decoración, la cantidad de tapas de vino que tienen. Me encantó un lugar, así que vamos a volver varias veces. Ya le dije a los garzones abajo que vamos a volver. Y además que siento algo especial porque cuando empecé a trabajar, mi primera pega fue como instructor de vela, de velero en Algarrobo, como a los 14, 15. Pero a los 16 empecé a trabajar en cosas relacionadas con bares, empecé a hacer fiestas, eventos, entonces... sé lo que cuesta armar una cosa como esta, un restaurante, un bar como este, así que sin conocer al dueño, felicitarlo. Me gustó el lugar, se nota que le pone cariño y alma. Yendo a tu pregunta, ¿qué es ser un Alessandri? Uno no se da cuenta mucho cuando chico, ¿cierto? Porque las cosas pasan. Yo me empecé a dar cuenta cuando avanzaba un poco la edad y uno se mandaba el primer condoro en la casa, a los 14, 15, en la casa de un amigo, con los papás, con la mamá. Habíamos sido 8 los que habíamos dado vuelta a la mesa, o habíamos sido 8 los que habíamos chorreado vino en el sillón, y por supuesto que la mamá no se acordaba cómo se llamaban ninguno de los otros 7, pero siempre se acordaba cómo se llamaba Jorge Alessandri. Así que era pillado inmediatamente en todos los condoros que uno se pudiera mandar de chico. Y más adelante fui entendiendo que mi papá tenía una labor política. Mi papá fue alcalde durante mi infancia, alcalde de Santiago. Antes de eso había sido alcalde de la Florida. Y nos llevaba los fines de semana. Entonces, muchos amigos míos me dicen, yo odio la política, los hijos de políticos. Odio la política porque la política me robó al papá. En mi caso era todo lo contrario. Yo les decía, me encanta la política porque la política me juntó al papá. Entonces los sábados salíamos muy temprano, lo acompañábamos a las ferias, a inauguraciones, a recorrer la comuna. Y eso desde muy chico, uno se va dando cuenta que la vida no es solamente tu metro cuadrado individual, que no es solamente sacar tu estudio, enamorarte, ojalá ir a la universidad, trabajar, sino que hay cosas y hay formas de involucrarse con tu entorno. Y eso puede ser tan chico como una junta de vecinos. Yo a los 16 años, por ejemplo, me inscribí en el cuerpo de bomberos. Me dijeron que no se podía ser bombero hasta los 18, pero quedé como aspirante por 2 años. Y eso me encantaba porque me permitía involucrarme un poco más allá de lo que pasaba en mi casa, sino que involucrarme en la comuna, en el barrio, y sentirme siendo un aporte. Mi papá muy desde chico nos metió eso en la cabeza siempre. Métete en algo que te involucre no solo a ti, no solo tu bienestar, sino que algo que involucre a tu barrio, a tu comuna, a tu país, ojalá. Y eso significa la política.
puede significar la política y puede no. Tú puedes ser entregado a tu país en una fundación, puedes ser sacerdote, puedes ser carabinero, puedes ser bombero. Hay muchos trabajos en que tú no solo piensas en ti, sino que piensas un poco en tu entorno, desde el presidente de una junta de vecinos hasta un presidente de la República. Así que no es necesariamente la política, pero sí terminé involucrándome muy de chico en la política y fui electo concejal por Santiago a los 28 años. 8 años. Vamos a ir a ese lugar. Cuando yo te pregunto qué le significa ser un Alessandri, me da la impresión que tú me lo comentas como notoriedad. Si yo te pregunto en una palabra, ¿qué palabra usarías tú para describir un Alessandri? Entre los 5 y los 15, ¿ya? Yo me di cuenta, hablándolo en palabras juveniles, que no pasaba piola. Entonces que tenía que portarme mejor porque evidentemente los papás de mis amigos sabían cómo me llamaba, podían ubicar a mis papás al teléfono, así que te diría que de los 5 a los 15 fue un poco una carga. Pórtate bien porque siempre van a saber quién eres. Después uno se va dando cuenta que es mucho más importante que eso y que es una tradición de servicio público. La familia lleva 130 años en la política y por lo menos uno puede caminar con la frente en alto porque el comportamiento de los familiares en la política ha sido más apegado a la austeridad y a la honestidad que a los problemas que se ven hoy día en la política. ¿Qué significa, qué rol ha jugado la familia Alessandri en la política chilena? Mira, distintos roles porque es difícil resumir 130 años en una frase, pero te diría que el primero, el que funda, el primer familiar que se mete en política es don Arturo Alessandri Palma. Bastante bien. El león de Tarapacá, le decían. Y él te diría que corrió las barreras de lo que en ese tiempo se pensaba como la política correcta. Don Arturo era radical, masón, bombero. Primero separa la iglesia del Estado, 1925. Antes el Estado de Chile era un Estado confesional. Y para la alta sociedad de esa época, que un presidente más bien de centro, pero centro izquierda, un inmigrante, de una familia que no eran las familias tradicionales de Chile, que habían llegado de afuera, que eliminara eso y separara iglesia del Estado fue un tremendo cambio el año 25, tanto así que le hacen un golpe de Estado a Arturo Alessandri Palma y lo mandan exiliado. Carlos Ibáñez, ¿cierto? El presidente Carlos Ibáñez, que fue dictador primero y después fue elegido 15 años después. Las leyes sociales también son de Arturo Alessandri Palma. Una cosa que hoy día sonaría ridícula, pero una ley que pasan en esa época se llama la ley de la silla, que en cada empresa, cada 25 trabajadores tenías que tener al menos una silla. Hoy día, por supuesto, que nos parece ridículo, ¿cierto? Pero en esa época era tal el abuso contra las clases trabajadoras que la ley decía, la ley de la silla, que fue muy polémica y se oponían mucho, una silla cada 25 trabajadores. Yo creo que Arturo Alessandri Palma hizo algo muy importante, que fue correr la línea de discusión y atreverse a correr esa línea. Por eso mismo fue exiliado, fue insultado, pero después lo trajeron de vuelta al año 32 y salió reelegido en un segundo periodo y fue presidente del 32 al 38 y después fue senador consecutivamente hasta que muere el año 50. Dicen las malas lenguas que muere abrazado de una mujer muy buena moza, pero yo no tengo la foto ni el video. Perfecto. Cuéntame ahora, ¿qué ha significado para ti, en lo particular, ser un Alessandri? Te lo pregunto bien directo, desde el punto de vista de los privilegios, y formar parte de una sociedad segmentada, fragmentada, donde efectivamente hay privilegiados y no hay privilegiados, así por decirlo en términos gruesos. ¿Eso te ha facilitado la vida? ¿Ha generado...? Más allá de ser Alessandri, obviamente que nací en una casa de privilegio, pude ir a un colegio privado, de muy buena educación, y donde no me di mucho cuenta de esto de que Alessandri o no Alessandri, porque mi papá, de adrede, pensando en eso, nos metió a un colegio donde la mayoría de los estudiantes eran extranjeros, un colegio que se llama Nido de Águila, que en esa época era 10% chileno, el otro 90% eran extranjeros. Entonces, para un chinito, para un taiwanés, para un australiano, Alessandri era igual que Johnson o cualquiera, ¿cierto? Así que eso fue muy bueno. Primero me abrió la mente, me permitió conocer a gente de todas partes del mundo, pero siempre entendí que era un muy buen colegio y además mi padre me lo recordaba todos los meses cuando llegaba la cuenta del colegio y había que pagar esos 3 colegios.
nos decía, ustedes no se imaginan el esfuerzo que yo estoy haciendo para tenerlo en este colegio, porque el trauma de él había estado en el Instituto Nacional y después en el Luis Campino. Mi colegio. Ah, mira. Y le había tocado en su vida trabajar mucho con empresas y su gran problema para surgir más en su pega había sido que no dominaba el inglés. Entonces mi papá siempre nos decía, yo no quiero que a ustedes les pase esto, de que van ascendiendo en la pega, pero por no tener inglés se van quedando atrás. Y el compañero que sí sabe inglés va subiendo como abogado, como empresario. Entonces tenía esta tranca metida en la cabeza y nos decía, yo voy a elegir el colegio donde mejor hablen inglés. Y por eso terminamos en ese colegio en Barnechea. El Nido de Águila. ¿Qué tipo de colegio? Aparte de muchas cosas. Aparte del inglés, por ejemplo. Primero un colegio laico, un colegio abierto, un colegio liberal, un colegio donde tú eres bastante libre, donde tú después de primero medio tomas tus propios ramos y vas eligiendo un poco cuáles son los ramos que te van a servir para lo que tú quieres estudiar, y tienes compañeros de todas partes del mundo, cubanos, taiwaneses, chinos, coreanos. Muchos de mis compañeros me encuentro hoy día, todavía en la política, porque eran comerciantes que se habían venido de China, de Corea, muy ajustados en plata, pero hacían un esfuerzo para que sus hijos tuvieran una buena educación y tenían un pequeño local en Meix. ¿Conocen Meix ahí en Santiago Centro? Y arriba, como este lugar, estaban las casas. Entonces ellos tenían el local abajo y esos mismos chinos, esos mismos coreanos, japoneses, siguen teniendo locales en Meix hoy día. Entonces yo, recorriendo la comuna de Santiago, me encuentro con orientales que ya hablan perfecto el castellano. Pero ya no viven arriba, supongo. No, por supuesto que han ido surgiendo y ya no solo tienen un local, sino que tienen toda la cuadra muchas veces. Así que me tocó conocer gente de todas las religiones, de todas las nacionalidades. Me tocó esto que hablan hoy día como si fuera la máxima modernidad de las familias uniparentales. A mí me tocó verlo desde muy chico. Y además, una cosa triste, me sirvió para aprender muy bien a bailar la cueca. Porque en los colegios chilenos probablemente no pescaban mucho la cueca porque era como obligación, pero cuando a un chinito tú le enseñabas cueca era muy importante. Y nosotros todos los años para el 18 hacíamos 2 meses de clases de cueca y después el colegio salía a viajar por Chile compitiendo. Y a mí me agarró este tema, me gustó mucho. Terminé ganando 2 veces campeonatos nacionales de niños de 17, 18 años, pero igual muy competitivo. Uno de ellos en un centro cultural que se llama Monte Carmelo, que está ahí en Bellavista. Exacto. Una casa roja que todavía está. Recuerdo con mucho cariño cuando gané esa medalla. Así que las dicotomías de la vida, por estar en un colegio internacional, terminé bailando muy lindo el baile nacional. Cuéntame, tú saliste a mediados de los 90, más o menos. Exactamente, 98. Del Nido de Águila. ¿Y ahí entraste al tiro a estudiar a la universidad? No al tiro, porque como era un colegio gringo, salíamos en junio. Ah, perfecto. Entonces tuve que preparar la prueba de aptitud durante 6 meses, con más dificultad de lo que uno pensaría, porque el sistema de educación gringo era distinto. Te preparaban para otra prueba, te preparaban más para estudiar en Estados Unidos. Así que tuve que tomar profundizados de historia de Chile, tuve que aprender a hacer las divisiones distintas, porque los gringos te enseñan a dividir distinto, y entré a estudiar en marzo siguiente, 6 meses después, Derecho a la Universidad de los Andes. Perfecto. Estamos hablando de los 90. Obviamente tu primera socialización con la política fue en la familia. ¿Ah? Sí, mi papá, alcalde de Santiago, claro. Evidente. No solo por tradición, sino en el cotidiano, día a día de tu padre. En esta época, ¿había política? ¿Te vinculaste tú en la política en la universidad, con los compañeros? ¿Cómo eras esos primeros? Yo la hacía más afuera. Esta universidad no tenía mucha política en esa época. ¿Afuera como en un partido, afuera con tu papá? No a través de un partido todavía, porque yo no era militante, recién fui militante el 2007, pero me involucraba en la política amplia, como te decía antes. Por ejemplo, el año 96 me inscribí en el Cuerpo de Bomberos de Algarrobo y empecé a hacer eventos para financiar el Cuerpo de Bomberos de Algarrobo. Después, a través de ellos, empecé a hacer eventos benéficos para distintas instituciones de la comuna. Y eso también yo creo que es política. Política es involucrarse con tu sociedad. No es solamente optar a un cargo político, sino que es involucrarte con tu junta de vecinos. Si el consultorio de Algarrobo tenía problemas, le faltaba una ambulancia nueva que era del año 70, yo hacía el bingo, hacía el evento. Siempre me daban lata esos veraneos de un mes sentado en la playa. Yo no podía aguantar eso. Necesitaba estar moviéndome, organizando. Y esa hiperactividad la mantengo un poco hasta ahora. Mi señora se cansa un poco.
De hecho, le preguntaba el otro día, hoy estás muy triste que esté en campaña. No, me decía, puedo descansar un poco los fines de semana y no estáis siempre organizando cosas, que el bingo, que la reunión, que... Entonces, desde chico empecé a hacer eso, me involucré mucho en eso, y yo también lo llamo política a eso. Si tú me dices, oye, ¿ibas a grandes debates? No iba a grandes debates. Pero sí me involucraba con mi comunidad pequeña, con mi barrio, con los bomberos. Me hice alguacil de carabineros muy joven. Aprendí que los alguaciles le juntan plata al carabinero que está con un hijo enfermo, con un hijo con cáncer. Empecé a hacer eventos para eso. Siempre muy ligado a los eventos los primeros años laborales de mi vida. Sí, ahí vamos. Entonces tú consigues la política más allá del espacio propiamente de la política que uno conoce. O sea, absolutamente. Vinculándote con tu comunidad. Involucrarte con la comunidad. Así lo definiría yo. Ese espíritu que tú mencionas, esta característica de hacer cosas, uh-huh, y que tu señora puede descansar los fines de semana, tiene que ver mucho con otra faceta tuya, que también es otra faceta de la familia, uh-huh, que es una faceta del emprendedor. Así es. Y entiendo que muy joven también, tú lo mencionaste, pero a finales de los 90 empezaste a hacer eventos, sí, a hacer fiestas en Santiago. El 96 empecé en Algarrobo y ya el 97, 98 en Santiago, 18 años recién cumplido. ¿Te identificabas como empresario? No entendía mucho lo que significaba en esa época. ¿Como emprendedor? Pero de a poquito empecé a darme cuenta que si uno le ponía empeño, hacía bien las cosas, se levantaba temprano y era ordenado, las cosas tendían a resultar. Y empecé con una empresa de seguridad el año 99, que al principio el que cobraba, el que hacía la factura, el que hacía la pega, todos era yo. Pero tenía un celular y por supuesto que el que está al otro lado de la línea no tiene idea si está hablando con un gerente de 40 años, con 100 guardias, o con un cabro chico de 18 que va a ser el guardia, el chofer y el que factura. Entonces me aprovechaba eso de que no había FaceTime ni todas estas cosas en esa época. No era tan fácil googlear y descubrir si tenía ahí al otro lado al gran empresario. Y así de chico me tocó mucho. Fui guardaespaldas de Chayanne, ponte tú. Durante 2 semanas en una gira de Chayanne por Chile. Terminé haciendo buena amistad con él, riéndonos harto. También con James Brown, el cantante norteamericano que murió hace algunos pocos años. Con él mantuve contacto en el tiempo también, nos escribíamos. Y fue una tremenda experiencia. Lo que yo estuve mirando ahí, algunas cosas, algunas de tu reseña, interesante esto, me llamó interesante porque es como anecdótico. ¿Ah? ¿A qué me refiero? A que tú empezaste a hacer estos eventos y te diste cuenta que hay una falencia en términos de organización y en términos de no hay guardia. Así es. Seguridad, y ahí viste el nicho y empezaste a armar tu empresa de seguridad. Claro, yo me di cuenta que en estos eventos que lo que más le fallaba a la gente era contar con un control confiable. Porque las lucas están en la barra y en la puerta. Ok, pero lo que me llamó la atención está que tú aquí en algún momento parece que tú trabajabas con los guardias de Pinochet. ¿Cómo se produce eso? Y bueno, incluso la anécdota y lo entretenido es que ahí comentaste de que iba poca gente a la fiesta, a los eventos, pero evidentemente no se colaba nadie. Lo que no, es mira, evidente. El ejército hasta el día de hoy... los suboficiales de ejército, a mi juicio, para la preparación que tienen, no son muy bien pagados. Entonces, yo me di cuenta que empezaba a jubilar del ejército una cantidad de gente importante, y ellos no jubilan a los 65 como nosotros los privados, sino que jubilan a los 47, 48, que hoy día uno de los 47 es muy joven y muy preparado. Entonces yo empecé a contratar de a poco militares retirados. Y ellos tenían la formación, tenían la puntualidad, tenían la honestidad, tenían todas estas cosas grabadas a fuego, y empezamos a trabajar en el mundo privado con ellos, que eran tremendamente jóvenes, a pesar de que su carnet decía jubilado, tremendamente jóvenes, a los 48 años, y tremendamente disciplinados. Entonces empezamos a ponerle disciplina a un negocio que era en Chile manejado más por gente amateur, por un amigo, por un tío, por un primo que te decía yo te cuido el evento. Pero... Disciplina y profesionalización. Así es, profesionalismo, etcétera. Perfecto. Y el 2003 fundaste Syntex, que es de alguna manera formalizar lo que tú en realidad el 99 la formo, pero el 2003 ya se formaliza con su marca, con su escritura, con su factura, y empezamos a prestar servicio a grandes eventos ya, porque fuimos creciendo. A eventos en todo Chile. El Tour de Entel, por ejemplo, lo hicimos de Arica a Punta Arenas varios años, que nos tocaba recorrer todo Chile,
Eso me sirvió mucho después, cuando me tocaba recorrer todo Chile con el presidente Piñera, como su jefe de programación. Yo le llevaba la agenda al presidente, y así uno se va nutriendo de las distintas pegas que ha hecho en distintas etapas de la vida, pero hoy día es muy lindo el tema del emprendimiento y cómo uno fue forjando las cosas, pero en ese momento a mi papá no le gustaba nada, porque mi papá me decía, usted tiene que estudiar, y si usted se inscribió en Derecho, tiene que sacar la carrera rápido, en vez de dedicarse tanto a emprender. Así que de a poco le fui explicando y fui comprendiendo y pude hacer las dos cosas paralelamente. Hoy día hago las dos cosas, tanto ejercer como abogado como mantener la empresa que ha ido creciendo, así que resultó. Pero el consejo a los jóvenes que están estudiando, emprendan, pero nunca dejen botada la carrera, porque las dos cosas son importantes. Si el emprendimiento llega a no resultar, tu seguro de vida tiene que ser tu título universitario. Bueno, también puede ser un emprendedor con su carrera. Por supuesto, es que tenga relación con su carrera, en mi caso no se daba. Ahora estamos en el 2003, tú con 24 años. 24 años. 24 años, cabro todavía. ¿Qué pasa ahí en la política? Ahí estamos en el 2003, después viene el 2004, donde es tu primera experiencia electoral. El presidente... ¿En Algarrobo? No. ¿Cómo fue eso? 2003, el presidente Lago era presidente. Sí. Mi padre había dejado de ser diputado en 2002, así que ya no tenía esa cercanía tan directa, pero seguía siendo dirigente mi papá de Renovación Nacional, Gustavo Alessandri se llamaba mi viejo. Valdés, exactamente. Mi hermano también se llama igual, Gustavo Alessandri Balmaceda. Y yo había tenido ganas de ir de concejal o de alcalde, incluso de Algarrobo, porque me había involucrado bastante allá. 2004. Exactamente. Finalmente, los partidos de lo que se llamaba en esa época Alianza por Chile, hoy día Chile Vamos, optan por otro candidato. Me imagino que porque era muy chico, o sea, a los 24 años ser alcalde no es fácil, ser concejal. Y finalmente mi hermano Felipe, el que hoy día es alcalde de Santiago, decide ir de concejal por Santiago. Y yo me transformo en esa época ya en su jefe de campaña y hacemos juntos esa campaña concejal del 2004. Él sale electo concejal y también Raúl Alcaíno en ese momento alcalde, el que era animador de televisión, ¿cierto? Sí. Bastante conocido y querido. Así que ahí ya empieza el involucramiento directo con la política comunal de la comuna de Santiago. ¿Pero tuviste algún intento en Algarrobo? Exactamente. Pero nunca fue inscrito como candidato. Yo traté de ir y no me llevaron. ¿Por Renovación Nacional? Sí, yo era independiente, pero apoyado por la Alianza por Chile se llamaba en esa época. No era militante todavía. Recién soy militante el 2007, unos años después. ¿Pero militante de la UDI? De la UDI, sí. Nunca fui militante de Renovación. Eso es interesante. Mi papá es fundador de Renovación Nacional y mi hermano Felipe es militante. Mi hermano Gustavo fue, ahora no. Y mi sobrino Gustavo, que es el alcalde de Zapallar, es independiente también. Sí, ahí volvemos sobre ese punto. Entonces, el 2004 fue tu primer vínculo. Intento. ¿Y cuáles fueron tus motivaciones en ese momento? ¿Qué te motivó a decir, yo doy el salto del mundo de la empresa o del mundo privado al mundo... En realidad... A lo mejor ese paso fue un poco no tan marcado, porque siempre estuviste involucrado. Si bien me iba bien en el mundo de la empresa y me resultaban las cosas, no me producía esa adrenalina que uno necesita para levantarse todos los días al final. Cuando a uno le gusta una vocación, que una vocación puede ser un instrumento musical, un deporte, la política, es distinto levantarse todos los días a la monotonía de la pega que levantarse todos los días cuando estás cumpliendo tu sueño. Y yo sentía que en la empresa privada era exitoso para la edad que tenía, pero no había esa adrenalina. En cambio, la política sí. ¿Y por qué mencionaste la palabra sueño? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño es el sueño de todo el mundo en el planeta, yo creo, es trabajar en lo que te apasiona. Y en ese momento a mí y hasta el día de hoy, lo que me apasiona trabajar es en el servicio público. Con la gente, o sea, a eso te refieres, o sea, cuando dices que estaba en el 2004, exactamente, me levantaba pero no sentía esa pasión. Así es. Y es tanto más fácil levantarse cuando... Pero cuando dijiste ya, me involucro en la actividad política, voy a tratar de ir al municipio de Algarrobo. Así es. Ya a partir de ese momento dijiste, ahora me siento distinto. Ahora me siento más completo cuando ya de alguna vez empezó la actividad política. A pesar de que me mandaron a freír mono y me dijeron, eres muy joven para ser candidato, igual dije, este es lo mío y voy a seguir en esto,
y después se dio la oportunidad de participar en la campaña de Raúl Alcaíno y de mi hermano Felipe, y ahí confirmé lo que ya sabía en el fondo, que era que me fascinaba este mundo del trabajo social, de la política, de la representación, de involucrarse con tu comunidad. ¿Y por qué pasó tanto tiempo, en realidad, tanto tiempo entre comillas, entre el 2004 y el 2007? ¿Por qué pasó 3 años en que definitivamente dijiste ya entro militar? En esa época, es que yo sentía que no necesitaba militar. Yo opinaba, hacía debates en mi casa, empecé el año 2000 a hacer unos debates en mi casa, unas comidas todos los jueves, que invitaba a un personaje político importante y 8 jóvenes, no necesariamente de mi forma de pensar, todo lo contrario. Yo quería motivar a jóvenes con la política. Uno que estudiara arquitectura, otro que fuera del Partido Comunista, otro de mi sector. Hay varios que iban a esas comidas que hoy día son parlamentarios. Chaguán, por ejemplo, que es senador por la Quinta Región, participaba de estas comidas. Y así invité a Enrique Correa, exministro, a dirigentes de los bancos, Hernán Somerville, dirigentes como Juan Claro de esa época en la SOFOFA, y también políticos. El presidente Elwin fue a estas comidas, el senador Carlos Montes, cuando era diputado por la Florida. Y lo que yo promovía era que estos otros jóvenes que yo invitaba se acercaran a la política y vieran que no era la única opción en su vida trabajar en su profesión, sino que había otra opción que era el mundo público. Y no necesariamente para formar gente que llegara toda su vida al mundo público, pero yo le decía al más Mateo de ingeniería, al más Mateo de comercial, al más Mateo de arquitectura, compadre, le decía, dedícale 4 años a la política, después tú vuelves a tu carrera, pero por lo menos 4 años dedícalo a tu comuna o a tu país, aprende cómo es esto, no le tengas miedo, porque mucha gente que no ha visto la política en su casa, que solamente la ve por televisión, la ve muy distinta. Entonces, yo con estas comidas me dediqué a acercar a esta gente, a los políticos de esa época, de todos los lados, a los dirigentes gremiales, y me resultó en varios casos, y varios terminaron siendo parlamentarios, subsecretarios. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque me parece re interesante. ¿Cómo la recibía, por ejemplo, un Elwin, un Correa, Mira, súper bien. Un senador Montes? Y además que seguramente en esa época todos pensaban, bueno, este cabro, el papá le debe llamar a los invitados y se los debe invitar, y los invitados dicen que sí porque conocen al viejo, y no era así. Yo me lo encontré, a José de Gregorio, por ejemplo, que en esa época era ministro de Economía, me acuerdo patente, me lo encontré en el supermercado un día sábado. Y me acerqué a él, me presenté, le dije, mira, yo tengo un grupo de debate los jueves, te quiero invitar a una comida. Y le insistí, llamé el lunes al ministerio hasta que me dijo que sí. Y José de Gregorio encontró tan interesante esto que me dijo, mira, me encantaron las comidas, yo podría seguir yendo, pero no como invitado, sino que yo quiero ir como panelista, como oyente, como uno más. Y que el ministro de Economía te diga eso. Y después de Gregorio lo sacan del Ministerio de Economía, año 2004, y se va de presidente del Banco Central. O sea, casi un cargo más importante todavía. Y siguió yendo a las comidas. Porque encontraba muy interesante que jóvenes de 23, 24 les importara lo que estaba pasando en el país. ¿Cuánto tiempo duró esa? Unas 7 años más o menos. 7 años. Sí, jueves por medio. La que no estaba contenta era mi mamá, que tenía que financiar las comidas. Pero cocina muy rico hasta el día de hoy, así que al final se lucía su arte culinario. Perfecto. ¿Y qué aprendiste ahí en ese...? Muchísimo. Primero, algo que yo más o menos pispaba por lo que me había tocado, pero que me interesaba que lo aprendieran los otros, es que los políticos tenían todos los mismos problemas que tiene un ciudadano cualquiera. Me refiero a que el político sufría, le iba bien, ganaba elecciones, perdía elecciones, era traicionado, después volvía, se iba de un partido, volvía a otro. Toda esta gente contaba su historia de vida. Carlos Montes nos contó, por ejemplo, lo que había sido... la madre de Carlos Montes era una dirigente muy importante de derecha en la Florida, y Carlos Montes siempre muy de izquierda. Y cuando viene el golpe, Carlos Montes se va al exilio y lo separan de su madre. Y después, muchos años después, Carlos Montes vuelve. Entonces, escuchar de primera fuente que alguien te cuente cómo es el exilio es muy impactante, porque una cosa es leerlo en el diario, leerlo en un libro, y otra cosa es que un diputado importante del Partido Socialista, como es Carlos Montes, te cuente su experiencia.
y cómo vivió afuera y lo difícil que fue establecerse. No era como hoy día que uno agarra el WhatsApp y habla con la mamá en Chile, po. O sea, mandarle un telegrama a la mamá, un teléfono, una carta, y así distintas vivencias con el presidente Elwin, con Gabriel Valdés, con tantos personajes que pasaron por ahí. Mis papás me lo fomentaban mucho y tenían prohibido sentarse a la mesa, podían saludar nomás, pero después tenían que irse a comer a la cocina, porque la idea era que nosotros los jóvenes conversáramos con este tremendo invitado. ¿Y eso en qué año duró más o menos? ¿Entre qué fecha y fecha? Te diría 99 al 2009, no, menos, al 2007, por ahí. Ah, perfecto. En el 2007 hace otro gran negocio, que me parece que ese sí que es un gran negocio. El After Office. Sí. Cuéntanos un poquito de qué se trata, pero quiero hacer dos consideraciones. La primera es que tú la llamaste que en ese momento democratizamos la fiesta. O sea, la palabrita que estás usando, democratizamos la fiesta. Eso es porque el mundo donde venía yo, porque esas eran las palabras que se usaban. No, bueno, además me imagino por la gente que iba, que tiene que ver con eso también. Y además, ese After Office ganó el premio en el Diario Financiero. El negocio más innovador. El negocio más innovador del año. Se agarraba la cabeza el director del Financiero porque me decía, nunca habíamos premiado en este diario tan serio a un negocio que vende piscolas. Decía, bueno, para que veas, sí, uno puede ser innovador vendiendo piscolas también. ¿Qué me pasó esa vez? Estaba con mis padres en Buenos Aires, habíamos ido por un fin de semana largo, y un día caminando por un sector de restaurantes que se llama Puerto Madero, veo que al final hay una discoteca, era un día de semana, eran las 7 de la tarde, y veo una fila de unas, sin exagerarte, 2.500 personas. 6:30 de la tarde. 2.500 personas. Y me acerco porque siempre preguntando, sapo dirían algunos, pero preguntón. Dije, ¿de qué se trata esto? No, me dice, es una fiesta para oficinistas. Toda la gente que trabaja en este barrio, todos los miércoles, va a bailar de 7 a 1 y después se va para la casa. Eso te permite carretear con la gente de tu pega, salir hasta temprano, porque a la 1 uno perfectamente puede llegar, dormir y estar al día siguiente. Y esta es la fiesta más exitosa de Buenos Aires. Entré, hablé con los administradores, al día siguiente tuve una reunión con ellos. Y entraste a eso nomás. Entré a eso, a mirar, a calcular. Y un año después ya los había convencido de que nos instaláramos en Chile. Empezamos el 2008 y efectivamente cambiamos los paradigmas. Todo el mundo nos decía, ustedes saben cómo es Chile, Chile es tira para abajo, es chaquetero, te dicen, no, te va a ir mal, ¿quién va a bailar a las 7 de la tarde? No, va a exigir camisa y zapatos, no zapatillas, te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal. Yo cada vez que me iban diciendo te va a ir mal, como que me daban más ganas de hacerlo y un poco callarle la boca a la gente. Así que hoy día un poco uno siente orgullo porque uno pasea en el auto por Irarrázaval, por la Plaza Ñuñoa y ve que todos los letreros en los bares dicen ven al After Office, 2x1, After Office, After Office, y hoy día es una palabra común para todos nosotros. Eso te iba esa palabra no existía en Chile. Como el papá del Happy Hour. Nadie sabía lo que significaba After Office y hoy día, 10 años después, ver que ya es parte del vocabulario es divertido. Y lo que hicimos, efectivamente, en Chile antes existía la fiesta para los raperos, la fiesta para los que bailaban salsa, la fiesta para los motoqueros que iban con chaqueta de cuero, la fiesta, y cada fiesta muy segmentada, iba cada uno a su nicho. En Bellavista, que hoy día ya no existe, pero cada bar tenía su nicho de público, el Barba Azul, el no sé cuánto, el del Negro Piñera. Nosotros hicimos una fiesta donde iban 2.500 personas, oficinistas y de todo, desde el portero del banco hasta el presidente del banco. Y eso hasta el día de hoy tiene un tremendo éxito. Yo me he salido ya hace harto tiempo de la administración, pero se siguen haciendo. Sí, se siguen haciendo todos los miércoles en el Alto San Francisco, una azotea espectacular con vista a la Torre Entel, y siguen yendo 2.500 personas. Y además hizo una reportaje en la revista El Sábado, muy entretenida en esa época, sacaba fotos en el vagón del metro todos los días a la misma hora, y se dio cuenta que los miércoles la gente iba más producida a la pega. Empezaron a ir los niños con las vestidas más cortos, los cabros más arreglados, y les preguntaban por qué. No, porque hoy día es miércoles y después de la pega vamos al After Office. Y no hablemos más de esto, después hablamos de política, pero 5 amigos míos, paso el dato, se han casado con niñas que han conocido en el After Office. Así que si los caballeros no están casados todavía, los dejo invitados. O para no ir.
Que No, podría ser la otra posibilidad. Por el contrario. Se han casado por primera vez con niñas que han conocido en el After Office. Bueno, entonces del portero al gerente del banco, democratización de la fiesta. 65% mujeres, además. Y les preguntábamos a las mujeres, le hacíamos encuesta, oye, ¿por qué tantas mujeres vienen para acá? Y las chiquillas contestaban, no, si lo bueno de este lugar es que todos los hombres que vienen trabajan. Tú no sabes si es el que hace el aseo o si es el presidente del banco, pero por lo menos el compadre se levanta todos los días y trabaja, y ese es el tipo de novio, de pololo o de marido que uno quiere. Perfecto. Llegamos al 2008 y te conviertes en concejal de Santiago. Con una tremenda votación igual. Sí, primera mayoría, súper orgulloso. Trabajé esa campaña como si fuera la última campaña de mi vida. En general los proyectos los tomo así en mi vida. Si me meto en algo es a fondo, no es a medias. Y así ha sido con los emprendimientos, así ha sido con la política, así fue con la campaña de mi hermano del 2004 y la de Raúl Alcaíno, y así fue con la mía del 2008. Y con la de Salaquet. También con la de Salaquet, exactamente. Cuéntanos, ¿cómo evaluó tu experiencia concejal en ese periodo? Ahí te empezaste a vincular directamente con una parte importante del distrito, Santiago. Así es. Y además, la pega de concejal es complicada porque uno llega con toda la energía, imagínate, 28 años, toda la fuerza, primera mayoría. Yo dije, aquí voy a lograr hacer cosas. Y uno se da cuenta después de que se lee la ley de municipalidades que el concejal tiene mucho más facultades para molestar que para hacer. Tú puedes molestar al alcalde porque se gastó una plata en no sé qué cosa, puedes pedir informes de financiamiento, puedes preguntarle en qué está gastando, pero no puedes hacer ni un lomo de toro. Entonces, con mi forma de ser más hacedora, me terminé complicando un poco. Ahora, por suerte, el alcalde que había salido era Pablo Salaquet, con quien yo mantenía una amistad. Había trabajado duro en su campaña, entonces eso me permitió ser un concejal que hacía un poco más de cosas efectivas, porque tenía una cercanía con el equipo del alcalde y con el alcalde. Y además, mucha de la gente que trabajaba en la municipalidad había trabajado con mi hermano en el periodo anterior. Así que por ahí, pero la pega de concejal, yo creo que le faltan atribuciones. En España, por ejemplo, los concejales se dividen por temas. Y hay un concejal que toma salud, hay un concejal que toma educación, y es el consejero del alcalde en ese tema y se hace experto en ese tema. Independientemente del partido político, por el expertise de ese concejal. Y creo que eso es más gratificante. En la ley nuestra, en cambio, el concejal es más un fiscalizador del alcalde y de las acciones del alcalde que un ejecutor. Pero igual fue una tremenda experiencia. Primero por la comuna capital, grande, es un municipio tremendo, 6.500 funcionarios en la planta, más educación, salud, de los más grandes del país. Y además, por ser la comuna capital, tiene los parques más importantes de la ciudad, tiene los edificios públicos, los edificios históricos, la Catedral de Santiago, el Museo Precolombino, la Casa Colorada, y también fuera del centro cívico, barrios muy lindos y muy antiguos, el barrio Yarur, San Eugenio, que hasta el día de hoy el barrio Yungay, que son como la identidad de todos nosotros. Mencionaste lo negativo de alguna manera, la frustración que te generó no poder hacer a mí, cosas que tú, sí, claro. Quizás a otra gente le encanta. ¿Qué fue lo positivo? Bueno, primero, que la pega de concejal es la pega donde estás más cercano a la gente, porque estás directamente con el problema y eso es lo que yo había hecho toda mi vida. Entonces, eso es la parte que me gustó. Era fome quizás la sesión de consejo, todos los miércoles a las 4, pero era muy entretenido toda la parte que tú hacías afuera del consejo, que era ir a las juntas de vecinos, solucionar los problemas ahí, buscar problemas para la delincuencia de la comuna, arreglar las veredas, tener contacto con los clubes de adulto mayor, y eso no lo tiene el alcalde porque tiene muchas cosas que hacer, tampoco el parlamentario, el ministro. El concejal sí tiene ese tacto y esa relación directa. Que ese pareciera que el vínculo o el mayor activo sí, del concejal. Mucho más que las sesiones de consejo. Sobre todo si el concejal tiene acceso al alcalde, como era tu caso. Pero cuando terminó esta gestión, ¿qué sabor te dejó esta experiencia? Muy buena, hicimos cosas muy lindas, inauguramos el Centro Social Carol Ursúa, que lo había dejado construido Alcaíno. Se trabajó mucho en ciclovías con Salaquet, nos tocó el Bicentenario, así que también nos tocaron las tomas. Tú sabes que Santiago tiene 44 colegios a su cargo y el 2011 empezaron los movimientos de los pingüinos, así que pudimos ver
La parte triste también de cómo, si bien los estudiantes pedían cosas que muchas veces uno creía lógicas y entendibles, la parte triste era cómo entregaban los colegios después de la toma. Y era más triste ahí porque el 2010 había sido el terremoto, en febrero. Y durante todo el 2010 se habían gastado más de 25.000 millones arreglando los colegios. Y cuando parte en el 2011 las protestas y las tomas de los pingüinos, los colegios estaban recién remodelados, con una tremenda inversión. Entonces era muy fuerte ver eso, decir, oye, nos gastamos toda la plata, se la quitamos a los adultos mayores, se la quitamos a los consultorios y todo, nos gastamos todo en los colegios por el daño del terremoto, porque eran colegios que tenían 100 años, y no han durado ni un año y ya están de nuevo en ruina. Entonces eso es como fuerte y fome. Cuéntame una cosa, ¿podríamos hablar de cierta tradición de los Alessandri en Santiago? Porque si uno ve los últimos 30 años, desde el 87, si uno quisiera verlo para adelante, solamente en 2 periodos, por tanto 2 años, no ha habido un Alessandri, ya sea en el Consejo o como alcalde. Hay una tradición, ¿por qué Santiago? Pues yo tengo aquí el Arturo Alessandricón, exacto, que fue el primer concejal, que es hijo de Arturo Besa, mi tío, Arturo Besa, sí, candidato al presidente de la República también. Exactamente. Después tenemos el 2004-2008 Felipe, después que vuelve el 2012, ahora es alcalde, tú estuviste en el 2008-2012, solamente entre el 92 y el 2000 no hubo un Alessandri. Así es. Bueno, ¿eso es el azar, es casualidad? Yo creo que una cosa, ahora que tú me lo dices, me hago el relacionamiento. Como la mayoría somos abogados, y los abogados tienden a trabajar en el centro, porque ahí están los tribunales, ahí está el movimiento, ahí uno jura de abogado. Está muy relacionado a nuestra pega también la comuna. Es la comuna donde todos hemos trabajado, porque la gran mayoría de los hombres al menos estudió Derecho. Mi madre es periodista, en todo caso, así que un gran saludo para ella también. Creo que tiene relación un poco con eso, y por ser la comuna capital, una comuna compleja, una comuna difícil, y en el caso mío la primera comuna que conocí cuando mi papá era alcalde y éramos muy chicos. Y ese cariño continúa. Es decir, ¿podríamos decir que Santiago no es un feudo, Alessandri? No, para nada. Imagínate que pasan 30 años desde que mi papá es alcalde hasta que mi hermano es alcalde. Ningún señor feudal dejaría votado su feudo 30 años. Y otra cosa linda que se da, es primera vez en la historia de Santiago que un hijo y un padre son alcaldes de Santiago. ¿Por qué? Bueno, escuchándote, obviamente que de alguna manera hay pistas de lo que te quiero preguntar. ¿Por qué el 2004 Felipe Alessandri saca 2.000 votos? 4 años después Jorge Alessandri saca casi 14.000 votos. 4 años después vuelve Felipe y llega a 6.000 votos. ¿Qué es lo que hay en Jorge Alessandri que hace ese...? La comparación sería mucho más lindo decirte, no, es que yo soy mucho mejor candidato, más trabajador, pero la verdad de la milanesa... Pero escuchándote aquí hay algo. Me imagino que hay algo en las campañas, alguna experiencia en eventos. La verdad de la milanesa es que cambió el sistema electoral. El 2004, cuando va Felipe por primera vez, todos se presentaban alcalde. No habían 2 votos como ahora, alcalde y concejal. Todos se presentaban alcalde. Y las coaliciones elegían a uno y concentraban toda su fuerza en ese. Entonces, cuando Felipe fue el 2004, le dijeron, señor, usted no puede hacer campaña. Todos vamos a hacer campaña por la Estela León, la señora Joaquín Lavín. 40.000 votos sacó más o menos. Porque los otros tenían prohibido hacer campaña. Prohibido. Porque se juntaban todos los votos en ella, porque solo así ella tenía la posibilidad de ir a pelear la alcaldía. Por eso entonces se concentran todos los votos en ella. Después cambia la ley el año 2007, se separa un voto para alcalde y un voto para concejal, y por primera vez cuando voy yo con Salaquet en su campaña decía, apóyeme a mí para alcalde y elija uno de mis 10 candidatos a concejal. Eso nunca se había dado, uno siempre competía con el alcalde y quedaban en los lugares. Entonces, por eso esa tremenda votación, y por supuesto que el trabajo que Felipe había hecho durante los 4 años, de un concejal muy mateo, muy concienzudo, muy de terreno, como es hasta el día de hoy, me había permitido a mí capitalizar eso y tener una tremenda elección en el 2008. Perfecto. Ahora cuéntanos, si yo te pregunto por el tema de si hay una tradición Alessandri en Santiago, si ahí lo vinculamos con la posibilidad de que fuera un feudo más o menos importante. Pero más que en Santiago, mi viejo fue diputado por Maipú, fue alcalde de la Florida, mi hermano Gustavo, alcalde de la Florida también.
Así que más que Santiago, Zapallar, Puente Alto, sí, Zapallar, también. distintas comunas. Perfecto. Entonces, cuéntame una cosa, pensando en otra idea, los Alessandri siempre estuvieron más relacionados, más vinculados a un sector más liberales dentro de lo que es la derecha tradicional. Pensando en el Partido Liberal, etcétera. Sí. Pensando en tu hermano, por ejemplo, más vinculado a RN, a tu papá. ¿Por qué Jorge Alessandri llega en la UDI? ¿Hay una tensión ahí con las líneas más, con las posturas más liberales? No, por el contrario, como te decía, fui a un colegio laico, Sí, por eso te pregunto. bastante liberal en mis pensamientos, pero conocí la UDI el 2006, 2007, a Edmundo Luchans, que en esa época era diputado por San Antonio, a Longueira, y me gustó mucho la forma de trabajo profesional de ellos, que era un sentido de equipo, que era quizá un tema que se ha perdido hoy día, pero que yo veía RN como RN de los años 90, estoy hablando, muchos caciques y pocos indios, y en la UDI veía que todos eran indios y era un proyecto común, que todos vamos a trabajar. No se estaba trabajando por elegir a Juan Pérez de alcalde, se estaba trabajando por mejorar la calidad de vida en la comuna, era más un proyecto común. Y esa parte es la que me fue encantando y me fue gustando. Y finalmente me inscribí en la UDI y feliz de haberlo hecho. Han sido tiempos súper difíciles para todos los partidos políticos, pero para la UDI en particular. Y creo que cuando uno está en problemas o el partido de uno está en problemas, uno no tiene que arrancar, pues todo lo contrario. Yo en el peor momento de la UDI, el año 2014, Hernán Larraín le piden que sea presidente del partido porque Ernesto Silva había renunciado, estaba la escoba, las boletas, y en el gobierno nos señalaban con el dedo y decían, la UDI es el único partido con boletas, etcétera. Después se probó que eran todos. Y Hernán Larraín en una asamblea con unas 1000 personas toma el micrófono y dice, bueno, me han pedido que yo sea el nuevo presidente de la UDI. Quiero preguntarles a los que están aquí quién está dispuesto a acompañarme y por supuesto que no tengan toda su vida ninguna boleta trucha. Levantamos la mano como 3 y fuimos los que acompañamos a Hernán Larraín en esa mesa directiva por 2 años. Hicimos tremendas transformaciones, sacamos a la UDI de la UTI financiera porque tenía tremendas deudas y además una cosa de la que me siento especialmente orgulloso porque fui yo el que la lideré y el que la llevé a cabo. Hicimos la primera elección a nivel nacional de un partido político con voto electrónico. Y yo creo que para allá va la mano, para allá va la cosa. El voto electrónico, yo le tengo ahora pedida al ministro del Interior, Fernández, así que aprovecho para pasarle el aviso para que me la dé luego. Y quiero presentarle esto, un proyecto de voto electrónico para Chile, porque no puede ser que Tiene vote... que hablar con Ricardo Lago, que maneja el tema. No puede ser que vote 1/3 del país. Entonces, para eso hay que darle facilidad a la gente. Que si tú estás de fin de semana en la playa, o en Iquique, o en Antofagasta, tú puedes ir a un terminal y con tu RUT votar por tu alcalde, votar por tu concejal. Ya que la gente no se va a pegar la lata de ir a votar, facilitémosle las cosas y llevémosle el voto a donde está. Llegando al 2010, te vas a trabajar con el presidente Piñera. Sí, eso fue una casualidad, en verdad. Yo era concejal, me habían ofrecido trabajar en el gobierno y yo había dicho que no porque no quería renunciar a concejal. Yo dije, yo no voy a renunciar al cargo para el que me han elegido 4 años. Y me pidieron que organizara las actividades del cambio de mando. Un concierto musical, varias cosas bien entretenidas. Quiero organizar como evento. Organizar como evento, por mi experiencia en eventos, sí, etcétera. Entonces me entregan esa responsabilidad y tenía hartas actividades bien bonitas. Un concierto en la Alameda, una exposición de arte, hartas cosas lindas que habíamos hecho. Y en eso, fin de semana, viene el terremoto. El terremoto fue a las 3:30 de la mañana. A pesar de toda la experiencia en eventos, estaba durmiendo, así que me pilló en la cama. Y por alguna cosa instintiva, no sé si es por mi formación de bombero o por alguna razón, yo tomé el auto y me fui inmediatamente al comando de Sebastián Piñera. 5 de la mañana habré llegado. Y a las 5:15 entra él. No había nadie. Él era presidente electo, no había ni una escolta, no había ninguna secretaria, no había nadie. Él sabía que yo estaba organizando esto y me dice, mire, trate de organizar con la PDI que nos preste un helicóptero y vamos a recorrer la zona del terremoto. Vamos a la 7ª región, vamos a Talca, vamos a Dichato. Y pasé todo ese día con él, recorriendo la 7ª a la 8ª región. Fue una jornada de las cosas más impresionantes que me ha tocado en mi vida. Caminar por Talca, por las calles, todavía el humo, la tierra, y pasar por el edificio Alto Río,
y escuchar los gritos de la gente atrapada todavía viva. Y nosotros sin poder hacer nada afuera, los bomberos de a poquito empezaron a sacar, ¿te acuerdas que salvaron a alguna gente, otros murieron? Eso diría que es la experiencia humana más fuerte que me ha tocado ver. Y después de ese día, que fue una jornada larga, volvimos y a la vuelta Sebastián Piñera me dice, ¿no te gustaría quedarte trabajando conmigo? Y yo le respondo lo mismo, ¿sabe, presidente? Soy concejal y no me gustaría. Y me dice, no, yo voy a buscar una pega conmigo donde no tengas que renunciar a concejal. Y así terminé siendo subdirector de programación, que suena muy lindo el título, pero yo le llevaba la agenda al presidente. Y eso significaba levantarse a las 7 de la mañana todos los días, pasarlo a buscar a su casa con toda la información de la jornada y terminar muy, muy tarde en la noche, no solo en Santiago, sino que en Chile y en el mundo, acompañando. ¿Y cómo debería llamarse ese cargo de subdirector que pareciera muy bonito que tú mencionaste? No, para mí era el goma yo, po. Ah, así me tocaba desde hacerle la maleta hasta tipearle los discursos, pero el aprendizaje más espectacular de mi vida. Eso te iba a preguntar. Porque cuando él estaba en reunión con el presidente de Perú discutiendo los límites, yo estaba sentado al lado. Cuando estaba con el emperador de Japón en una reunión, yo estaba sentado al lado. Cuando estaba en Dichato, en los campamentos, viendo cómo montar los hospitales de campaña, porque se cayeron 7 hospitales. Se cayeron puentes, puertos, aeropuertos. Cuando él estaba viendo con los militares y con los intendentes, con los ministros, cómo poner de pie de nuevo a la 7ª, a la 8ª región, yo también estaba ahí escuchando y aprendiendo. Entonces, me preguntan, oye, ¿te cansaste mucho? ¿Fue muy fuerte para la vida familiar? Yo digo, oye, tuve un posgrado personal durante 4 años con el mejor profesor, con el hombre más trabajólico, con el hombre más inteligente que he conocido en mi vida. ¿Por qué te eligió? ¿Por qué crees tú que te eligió? Yo creo que le impactó un poco eso que el día del terremoto haya llegado a las 5 de la mañana a la oficina. Seguramente que eso le dijo, este compadre es 24/7, que le gustaba mucho decir a él, es rápido. Y después se fue dando cuenta que yo no tenía ningún problema con hacer cualquier tipo de pega. Como vengo de una formación más gringa por mi colegio, quizás el chileno que es abogado dice, no, yo soy abogado, yo no estoy para hacerte el bolso, yo soy abogado, no estoy para ir corriendo a un bote cuando llegábamos en Dichato a las playas y amarrarlo y preparar el bote. Yo estaba listo para todas, porque yo sentía que a los 30 años era una tremenda experiencia para aprender. Y así fueron pasando los años y después ya era difícil que se acostumbrara a otra persona. ¿Qué aprendiste de él? 1, a no quejarse. En 4 años no le escuché una queja. Ni cuando tenía a los chicos aquí mismo en la plaza. Ni lo más básico, ni de frío, ni de un resfrío, ni de fiebre, ni de sueño, ni de lata. Siempre era tira para arriba, vamos adelante, busquemos la solución. Esa actitud positiva ante la vida. Esa actitud de que todos los problemas pueden tener solución, de que hay que echarle para adelante, de que todo se puede lograr. Eso como enseñanza básica. Leí en una entrevista que cuando te preguntaban, tú dijiste, aprendí a ser un campeón, del campeón. No me acuerdo de esa frase, pero es bastante campeón en el sentido de, mira, toda la gente dice, oye, qué inteligente es Piñera, Piñera es sabiondo, Piñera se las sabe todas. Yo que estuve con él 15 horas al día, te digo, y le digo a los auditores, no es inteligente. Es igual que tú o que yo, es Mateo. Piñera cuando llega a una reunión y da un discurso y todos dicen, oye, que maneja cifras, es porque ese compadre se levantó a las 4 de la mañana y se leyó 4 veces el informe hasta que se lo aprendió de memoria. Entonces es re fácil decir, oye, que es inteligente este compadre. No es inteligente, es Mateo, es estudioso, es machaca. Y no va a entrar a una sala a hacer una exposición si no se ha leído el papel 40 veces, no ha comparado las cifras, no ha averiguado cómo es la situación en el extranjero. ¿Jorge Alessandri es Mateo? Jorge Alessandri tiene algo de Mateo, por supuesto que ni la mitad de Piñera, pero me gusta estar informado en los temas que me va a tocar participar. Perfecto, ahí llegamos al 2012, al 2010 y trabajaste todo el periodo con él. Sí. Después, como para ir avanzando rápido, pasaste en realidad, ¿qué pasó con el cupo de la alcaldía de Maipú? Ahí también tuviste el intento de ir candidato a alcalde, pero ahí finalmente terminó yendo Joaquín Lavín Chico. Sí, como yo estaba en el gobierno había tenido menos tiempo para trabajar ese cupo, entonces él estaba instalado allá hace tiempo con la Katy
y terminó yendo él. Pero somos muy amigos y... Pasó un año, 2013, fuiste candidato a diputado, Sí. ya el bichito político ya está ya... En la cisterna. Exacto, el distrito 27. Pero por ejemplo, que fuiste a candidato a alcalde en Maipú y lo simbolizaste a Maipú, dijiste... Ir por más. Ir por más. Me acuerdo de esa frase. Cuando tú vas al distrito 27, la cisterna, el bosque, ¿cuál es la frase? Yo diría que son súper distintas las comunas, ¿eh? Porque San Ramón tiene una realidad, el bosque tiene otra, la cisterna otra. Moreira era el diputado histórico de allá, yo había trabajado con él, entonces él me invita a participar del distrito. Te diría que la superación personal sería el del distrito 27. Mucha gente esforzada, con muchas dificultades, que salía adelante. Entonces pongámosle y simbolicemos el distrito 10. Por el tamaño de los distritos de hoy día, te diría que el distrito 10 tiene la diversidad más grande. Desde la población La Legua hasta el Costanera Center. Por graficarte dos realidades de un Santiago tan diverso. Tenemos la comuna capital, que es Santiago, tenemos Providencia, tenemos Ñuñoa, que es la capital del deporte por el estadio. Ahora, gracias a la línea de metro que abre en unos 6 días más, hoy día vi en la agenda de la presidenta que abre muy luego la línea de metro, que va a tener estaciones, muchas en Ñuñoa. Una comuna donde la gente joven quiere vivir, una comuna conectada, una comuna con este tremendo barrio que es la Plaza Ñuñoa y Avenida Irarrázaval, de una bohemia, pero una bohemia buena, una bohemia sana, con artistas, con vida. Te diría que Ñuñoa como que despertó, se transformó en una comuna de moda hace ya bastante tiempo. Las parejas jóvenes quieren vivir en Ñuñoa y esta vida, y el metro estoy seguro que va a ayudar mucho. Ñuñoa, creo que, como dice Piñera, lo mejor de Ñuñoa está todavía por venir, porque va así para arriba Ñuñoa. O sea, hay que comprar. Absolutamente, las casas que quedan, comprar y seguir dándole vida. Ojalá los barrios... Pero comprar para hacer edificios, dices tú. No, para vivir. Para vivir. Yo estoy justo en la etapa de recién casado con un hijo en camino, donde estamos viendo, vivimos en mi departamento de soltero con mi señora y estamos buscando alguna casa y hemos venido a ver varios lugares a Ñuñoa. Están más caros de lo que uno quisiera, porque está de moda Ñuñoa, pero tiene esa cosa romántica, tiene vida de barrio, tiene la bohemia de la Plaza Ñuñoa. Bellavista ya no existe, cuando yo tenía 20 años era Bellavista la bohemia, ¿cierto? Hoy día diría que está la Avenida Brasil en Santiago Centro y la Plaza Ñuñoa, son los dos polos de restaurantes como la Vinocracia, que me gustó tanto, así que voy a volver. Esas cosas que le hacen tan bien a la ciudad, está The Clinic también por acá. Las ciudades necesitan vida, necesitan que la gente camine, por eso me encanta que llegue el metro. Que ojalá la ciudad usáramos lo menos el auto posible, que fuéramos a pie a dejar a los niños al colegio, a pie al almacén, a pie al bar a tomarse un vinito, que la vida la hiciéramos mucho más amable y a escala humana. ¿Por qué compite en el distrito 10? O sea, yo puedo entender lo de Santiago y podríamos entender incluso Ñuñoa. Acá estaba también José Pedro Alessandri, y también parte de la familia. Creo que tuvieron incluso una fiesta familiar en la propia Casa de la Cultura el año pasado. Bueno, ahí una cosa muy importante, la letra chica. Cuando José Pedro Alessandri decide donar la Casa de la Cultura el año 52, le pone la letra chica y le pone: esta donación es con la obligación de que el municipio la ocupe para fines culturales y no la puede demoler. Si don José Pedro no lo hubiera puesto eso, te aseguro que habría llegado un alcalde loco, o fijado en otras cosas, habría demolido la casa y habría hecho 6 torres, y hoy día en la casona Santa Julia, en vez de estar ese parque para que la gente de Ñuñoa lo ocupe, centro cultural, serían unas torres que poco le suman a la ciudad. ¿Por qué Alessandri quiere ser diputado? Porque, disculpa, se van a encontrar los mismos problemas que cuando fue el Consejo. Sí, es distinto porque el diputado legisla para todo el país. El Consejo es distinto porque todo lo que tú haces tiene impacto comunal. Acá lo que tú haces tiene impacto nacional. Principalmente porque, siendo abogado, teniendo posibilidades de trabajar en el mundo privado, en otras cosas, creo que es tremendamente importante que la gente preparada se involucre en política. No podemos dejarle la política solamente como en Argentina, que terminó siendo una actividad denostada, de gente poco honesta. En Chile tenemos que entender y explicarle a nuestros hijos y conversar, ojalá, en la mesa cuando comemos en familia,
que la política es un tema que afecta a todo el país y que con malas políticas públicas podemos terminar como un país pobre como Venezuela y mal llevado. Y con buenas políticas públicas podemos llevar a que Chile, y especialmente, y ese es el sueño que tenemos, que la calidad de tu cuna no marque necesariamente la calidad de tu tumba. Que lo que tú haces en tu vida sea porque tú lo hiciste, no por la comuna donde naciste. Que una persona esforzada pueda ser el más Mateo, entrar al Instituto Nacional, que es un colegio de excelencia, después ganarse una beca, ir a la universidad, que básicamente dependa de tu esfuerzo. Por tanto, que todos seamos Arturo Vidal, el que quiera, por supuesto, nunca van a ser todos. Depende del caso también, en qué circunstancias quieren ser Arturo Vidal, en realidad. Me refiero a ser el más exitoso en su actividad. Ahora está enojado y picado, así que... Cuéntanos una cosa, para ir terminando con el tema del... Por tanto, como diputado va a hacer política pública. Sí, y esa política pública casi por rebote o por carambola va a llegar al Distrito 10. Porque ¿qué otra cosa se puede hacer como diputado del Distrito 10? El diputado hace tres cosas. El diputado primero fiscaliza las actividades de los municipios. El diputado tiene que ir a fiscalizar y decir, señor, se están robando la plata en este tema en Ñuñoa. Señor, la clínica Ñuñoa costó 18.000 millones y lleva cerrada 6 años y el municipio gasta 5 millones al mes para la luz, el agua, los guardias. Yo estoy ya organizando reuniones con el alcalde Andrés Sari, que nos está apoyando mucho en esto. Hemos ido a ver a distintas instituciones y queremos abrir la clínica Ñuñoa. Y es una campaña en la que estamos, más allá de la campaña de diputados, porque no puede ser que esa infraestructura esté cerrada. Fui a ver el caso de la clínica Cordillera en Las Condes, en la calle Padre Hurtado. El modelo arriba que ocupan para la clínica Ñuñoa. Pero tengo una pregunta. Ahí el tema es complejo, porque finalmente los que van a decidir qué se hace con esa clínica va a ser el alcalde y los concejales. Sí. Y el consejo está efectivamente dividido en dos postura ideológica respecto a la clínica. Sí, es decir, sector privado pero o esa sector es una público. postura, mira, algunos pelean porque se llame hospital, otros que se llame clínica, y yo digo, oye, no me importa el letrero que diga afuera, lo importante es que tengas buena atención y que por el hecho de ser de Ñuñoa pagues mucho más barato. ¿Qué pasó y por qué se cayó la de acá? Es el modelo que ha fracasado. Pero ¿por qué se cayó? 3 o 4 veces aquí. A diferencia de la de Las Condes. Se cayó porque la municipalidad quería cobrar arriendo. Y el arriendo por metro cuadrado, como son 4 pisos, era cercano a los 40 millones de pesos. Entonces la clínica dijo, no me dan los números. ¿Qué hizo Las Condes en la clínica Cordillera? Le dijo al arrendatario, a la clínica, no les cobro arriendo, yo les cobro prestaciones. Ustedes, en vez de pagarme arriendo, me van a dar 4.000 prestaciones de salud, que puede ser operación dental, parto, para gente que tenga la tarjeta vecino, en este caso de Ñuñoa. Sí. Entonces, que sea una clínica privada, es lo más factible, creo yo, que sea una buena clínica privada y que la gente que tenga tarjeta vecino Ñuñoa tenga 75% de descuento. Bueno, ahí está el problema en el Consejo. El Consejo está empatado en esa postura ideológica y eso de alguna manera tiene entrampado el asunto. Pero yo lo estoy hablando con los concejales de ambos lados. Voy a hacerles una reunión con el exministro de Salud, Jaime Mañalich, que les va a explicar el modelo de gestión. Voy a traer también al encargado de la clínica Cordillera y le voy a decir, señores, ¿quieren ponerle hospital afuera el letrero? Pongámosle hospital, pongámosle lo que ustedes quieran, pongámosle el nombre que quieran, pero lo importante es que esa infraestructura no siga vacía. ¿Te da lo mismo que sea gestionada por el sector público, vía ministerio, o por el sector privado? Me importa mucho más que las operaciones sean buenas. Que si te vaya a sacar la muela del juicio, te quede bien y no infectado. Y por supuesto que la gente de Ñuñoa pague poco. En Las Condes, el que tiene tarjeta vecino puede pagar 120.000 pesos por un parto, por ejemplo. Porque tiene el 75% de descuento. Y además, ocuparía los modelos que han funcionado. En Las Condes ha funcionado y el sector público no tiene capacidad para llenarlo. Ahora, hemos hablado con el alcalde también la posibilidad de atraer el consultorio que está al frente, ponerlo en el primer piso y los otros pisos de arriba transformarlo en clínica con beneficios. Sí, ese modelo también fracasó. De los 4 o 5 intentos que han habido de instalar la clínica en distintas circunstancias, han fracasado los 5 modelos. Como tú bien decías, por temas más ideológicos que prácticos. El último fue el tema práctico de trasladar el consultorio, Bustos sí, y el Rosita a los 2 primeros niveles. Mira, también además hubo un problema ahí de gestión. Hay 300 estacionamientos abajo que yo por último los abriría y empezaría a cobrar para que no se nos siga haciendo un hoyo. Y en el primer piso hay un local en la clínica que está lista para que lo arriende un banco. Yo le decía al municipio, arrendémoselo a un banco, aunque no esté la clínica todavía arriba, pero eso te permite no gastar 5 millones al mes en mantenerla. Eso quiere decir que como diputado
Yo te pongo adentro ya. Asumo la responsabilidad. La responsabilidad. No, así están los números en la mesa, claritos ya. A lo que voy, es que por tanto tu objetivo es poner en funcionamiento ese. Absolutamente. Ahora, dos cosas terminando. Según tu experiencia en términos de seguridad, en este cosa de los eventos, ¿cómo se resuelve o qué es lo que hay que hacer en el distrito con el tema de seguridad, que es un tema transversal de Chile, sin ninguna duda? Dos medidas concretas. Primero, en el tema migrante. La migración llegó a Chile para quedarse. Yo creo que es bueno, soy pro migrante, pero hay que ordenar la migración. Y yo haría dos cosas que ni siquiera requieren proyecto de ley. ¿Pero por qué vinculas la pregunta de seguridad con los migrantes? Porque cada vez que voy a los clubes, a las juntas de vecinos, me dicen que uno de los temas que ellos ven como que afectan a la seguridad es la migración, la mala migración. Yo en ese sentido haría dos cosas. Pediría visa a los países vecinos y el que tiene antecedentes penales en su país no entra, no se le concede visa. No puede ser que aquí entre el narco, el violador y el asesino y que nadie le pregunte nada. Primera medida. Segunda medida, si un inmigrante ilegal es capturado delinquiendo en territorio chileno, no lo mandaría a la cárcel, sino que lo deportaría a su país. Primero porque en la cárcel nos cuesta 700.000 pesos mantener cada preso. Y segundo porque esa persona que ya era inmigrante ilegal tiene que arreglársela en su país con su justicia. Después, y lo que pide la gente a gritos, es, yo le daría apoyo político a Carabineros. Que Carabineros sienta la frustración que sienten los carabineros de perseguir a un narco por meses, pillarlo, infraganti, sacarle fotos, entregarlo al tribunal y que a los 5 días esté caminando de vuelta en la calle por el mismo barrio donde hace ronda ese carabinero. Eso es una frustración absoluta y yo pienso que hay que endurecer las leyes. Un ejemplo solamente, los fiscales, que son este ente persecutor que se creó el año 97. Los fiscales tienen un bono a fin de año, en plata, por cerrar casos. No por condenas, por cerrar casos, que es muy distinto. Entonces el fiscal hoy día, porque todos somos humanos y queremos ganarnos el bono, el fiscal está preocupado de cerrar lo más rápido posible, no necesariamente condenas, sino que salida alternativa, no puede acercarse al parque en 6 meses, tiene que ir a pintar en los grafitis en tal parte, puras salidas alternativas y termina ganándose el bono. Yo le eliminaría ese bono a los fiscales con un proyecto de ley y le diría, señor fiscal, usted va a tener un bono por condenas. La gente que era culpable, ¿usted logró condenarla o no logró condenarla? Yo creo que los incentivos están mal puestos. No es culpa solo de Carabineros, esto es una cadena que tiene varios eslabones. Gendarmería, porque las cárceles no pueden ser una escuela del delito. Carabineros y la PDI en su pega investigativa, porque si un carabinero hizo mal la pega y resulta que no le sacó foto al narco vendiendo droga y después en el tribunal no hay prueba, también hizo mal su pega. Los fiscales, que son los persecutores, no puede pasar que el fiscal nacional la semana pasada diga, respecto a los 29 camiones quemados, es que los privados tienen la obligación de cuidar sus cosas. El privado tiene la obligación de dar empleo, de arriesgar su capital, de cumplir las leyes laborales, de poner una reja, pero aunque hubieran estado los 29 choferes de los camiones con metralleta, los habrían quemado igual. Ahora, ¿cómo atacamos el tema de la delincuencia desde las bases, desde las raíces? ¿Cómo creamos una sociedad sin delincuencia? Por supuesto que a largo plazo, lo único que te soluciona el tema de la delincuencia es la educación. Lamentablemente eso demora 20 años. Por mientras, tenemos que el delincuente es un emprendedor. Tú tienes que subirle el costo a delinquir. Si el delincuente ve una casa sin cerco eléctrico, sin perro, sin cámara y sin reja, es más fácil meterse a robar ahí. Y si ve la casa al lado que tiene cerco eléctrico, perro, reja, el delincuente también va a calcular esos riesgos y por supuesto que calcula los riesgos de delinquir en una comuna. ¿Tú sabes lo que hizo Evelyn Matei en Providencia? Ella creó una fiscalía antidelincuencia. ¿Qué pasaba con los robos? Lo más rápido posible. Robaban portonazo, el espejo, la billetera, la cartera de la señora, lo tomaban preso, al día siguiente a las 8 de la mañana era pasado a control de detención, que es la primera fase del proceso. Y llegaba generalmente un joven de 16, 17 años, y el juez de garantía preguntaba, ¿hay alguien que quiera presentar cargos contra este joven? 7 de la mañana. Nadie, ok, libre. ¿Qué hizo Evelyn Matei? Creó una fiscalía antidelincuencia, contrató 18 abogados. Tú decís, ¿por qué tanto? Porque hacen turno. Entonces 24 horas hay 2 de turno. Y cada vez que hay un lanzazo, portonazo, robo de billetera, de bicicleta, todos estos robos menores,
que antes nadie los inflaba, por lo tanto nadie iba a la fiscalía, toman detenido al joven o a la joven y al día siguiente el fiscal a las 7 de la mañana abre la causa y dice: ¿alguien tiene cargos para presentar contra este señor? Y levanta la mano el abogado de la Municipalidad de Providencia y dice: en representación de la Municipalidad de Providencia, yo presento cargos contra él. Y ahí al menos el fiscal lo puede dejar preso 21 días para investigar. Tú me vas a decir, 21 días no es mucho, pero le subiste el costo a delinquir, po. Es una billetera, es un espejo, 21 días preso. En cambio, sin fiscalía, eran 0 días presos. Entonces, con esas pequeñas cosas, tomando la experiencia de otras comunas, en Santiago también está funcionando, que hiciéramos estos pequeños esfuerzos, hacer WhatsApp comunales de la cuadra, del barrio, tener fiscalía antidelincuencia, tener cámaras, tener estos pórticos que han puesto en algunas comunas que cada vez que entra un auto robado le llega un aviso por mail a Carabineros. Y así de a poquito, no es una pelea fácil, pero de a poquito yo le daría una señal a los delincuentes de que las leyes se van a poner más duras, pero también con la misma fuerza le daría una señal a los Carabineros de que ellos tienen el respaldo político de un gobierno que los va a respaldar en su acción. Como decía el general Bernales, un general director que se murió: mis carabineros, nadie me va a tocar a mis carabineros. Me encantaba esa frase porque él se ponía la camiseta de su gente. En cambio ahora uno ve que un carabinero comete el más mínimo error. Imagínate en la Araucanía, balines de goma contra metralletas UCI. Eso es hoy día la lucha de carabineros contra el terrorismo en la Araucanía. Por suerte uno no tiene ni un o tío, o papá, o hijo carabinero, porque si mi hijo fuera carabinero y se va a la Araucanía, yo no podría dormir de susto. Jorge, ahí tienen los electores. Primero, lo que les dije al principio, vengan a conocer la Vinocracia porque es muy lindo el lugar. Es raro que en la Vinocracia nos tenían agüita, pero está bien porque estábamos hablando de cosas muy serias. Soy Jorge Alessandri, candidato a diputado por el Distrito 10, este tremendo distrito que incluye Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. Creo que el país necesita enmendar el rumbo. Soy abogado, me gusta el servicio público, voy a trabajar para que Sebastián Piñera sea presidente y para que en este país vuelva el orden, vuelva el emprendimiento, vuelvan los buenos colegios emblemáticos y vuelva esa sensación de que el que trabaja más, el que aperra, el que le pone empeño a la vida puede salir adelante. Yo creo que es muy importante que la gente sienta ese sueño y hoy día pienso que en muchas partes no lo están sintiendo. Así que prometo trabajar de forma honesta y mucho. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti. Por venir. Muchas gracias. Esto fue Parlamentarias 2017. Nos vemos la próxima semana.